IAD Inmobiliaria presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Aquí estamos en los estudios de Imagen, Radio y TV Multicast en la Ciudad de México y hoy preparamos un programa especial con lo mejor del sector inmobiliario. Lo hacemos, como saben, para ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse con nosotros y les recuerdo seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram o en X como @KarimNeximo. Allá es donde continuamos la conversación. Del lunes a domingo les acompañamos, platicamos de diversos tipos de inversiones inmobiliarias. Intentamos cortar la inversión inmobiliaria en diferentes segmentos, en diferentes estrategias, en diferentes rubros. Y al corazón de esta reflexión existe para nosotros la voluntad de poder invitar a las personas a, uno, dar el paso hacia la inversión inmobiliaria y dos, entender que tienen que diversificar su inversión. Para platicar de esta temática, justamente invitamos a este programa al equipo de Citrus Patrimonial. Nos acompaña en el estudio Rodrigo Castilla, vicepresidente de Citrus Patrimonial, y también nos acompaña, por supuesto, nuestra gerente de ventas para este proyecto, Alejandra Padilla, que ven regularmente en el programa, una de nuestras analistas. Y Ale, yo quería platicar del concepto de diversificación porque es un principio clave en el mundo financiero. Lo escuchamos constantemente, la diversificación en las inversiones, pero nos podemos preguntar si es tan importante o si es nada más un concepto teórico. Y vamos a intentar compartir con la audiencia algunos fundamentos justamente de esta diversificación. Para mí no es teoría, es protección estratégica. Es ganar, crecer, pero al mismo tiempo reducir el riesgo sin sacrificar esta tasa de rendimiento, y muchas veces es lo que estamos buscando. Y para mí fundamentalmente es buscar la manera de poder estar operando en los diferentes ciclos de crecimiento que existen en diferentes activos o diferentes mercados. Y es la diferencia entre depender de una sola fuente de rendimiento o construir estabilidad financiera. El día que yo entendí de la inversión inmobiliaria brutal es cuando una vez miré una pared de ladrillos en Nueva York. Me acuerdo muy bien cuando estaba en mi habitación, una habitación crappy, voy a decir en esta época, no tenía dinero, lo tengo que decir, y vi cada uno de los ladrillos y decía, ¿sabes qué? Cada ladrillo juega un papel importante y hace que el edificio, la pared esté estructuralmente muy sólida. Y si quitas uno de los ladrillos, no pasa nada, hasta que quites una cantidad suficiente para que justamente el muro pues se desintegre y se derrumbe. Y hoy quiero que platiquemos de este concepto, y quiero que nos ayudes a entender desde el punto de vista de la historia financiera cómo llegaron los como inversionistas originales a entender que tenían que crear una cartera de inversión diversificada. Y es un gusto saludarte. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Pues de hecho, Karim, retomando un poquito lo que mencionaste, aquí hablamos de diversificar inversión, pero yo creo que nos tenemos que ir más al origen. Es diversificar tus ingresos para que puedas tener una tranquilidad económica. Si bien la diversificación en base a las inversiones que haces es muy importante, ¿cuál es el objetivo de diversificar? Si solamente dependes de una fuente de ingresos, corres un problema, tienes posibilidades de tener muchísimos errores y lo más importante, corres un riesgo enorme solamente teniendo una fuente de ingresos. Entonces, la diversificación es para que tú puedas tener diferentes fuentes de ingresos que te ayuden a tener esa paz mental, esa libertad financiera, poder construir ese legado que tú estás buscando. Y realmente, desde hace muchísimo tiempo, la parte de la diversificación ha sido para poder generar un tipo de activo. Puedes tener rentas fijas, que estamos hablando de lo más tradicional, que son los CETES, son los bonos. Podemos tener una renta variable, es decir, estas acciones que ya cada vez están viendo un poquito menos. Evidentemente, lo que nos compete aquí en inversiones inmobiliarias, todo el sector del bien raíz, la agricultura, que estos dos sectores son, digamos, tan longevos como la historia de la humanidad. Es de hecho, ahí algo muy importante. Antes de que nos platiques de estas teorías de diversificación, creo que lo que acabas de mencionar es muy importante y la gente se debía de hacer una pregunta, ¿ok? La pregunta que hiciste entre líneas es, si tú estás preocupado por el riesgo, deberías de estar más preocupado aún
porque tu fuente de ingreso o tus ingresos dependen de una sola fuente. Porque del punto de vista probabilístico de que algo pueda pasar, esto es probablemente lo más arriesgado que pueda existir. A veces la gente me dice, ¿no te da miedo invertir? Pues yo le regreso la pregunta, ¿y a ti no te da miedo depender de una sola fuente de ingresos? ¿Ok? Y si mañana te invita tu jefe en su oficina para decirte, hey, lo siento, tenemos que cortar X personas del equipo y la lotería de Excel, el algoritmo de Excel, dijo que eras tú, que ibas a salir, ahí está el riesgo principal, yo creo, Ale. Exactamente. Ahora, basándonos en toda la historia de por qué empezaron a surgir este tipo de diversificaciones, o más bien la teoría de la diversificación en cuanto a las inversiones, tenemos muchísimas bases financieras, muchísima evidencia empírica. Vamos a mencionar algunos muy brevemente. Los invitamos a que también, después de que nosotros estemos mencionando estos, los puedan buscar, puedan entender y desde la base, desde el centro del origen de la diversificación, poder entender por qué es tan importante. Tenemos, por ejemplo, a Harry, que es más o menos de la época de los 50s, y esta teoría, Karim y Rodrigo, establece que el riesgo de un portafolio no depende únicamente del riesgo individual de cada activo, sino de la correlación entre ambos. Lo que quiere decir esta teoría es que separa el riesgo total en dos componentes. Uno, el riesgo sistemático, que es el mercado de la inflación, que es ese enemigo oculto que tenemos año tras año, y el riesgo no sistemático. Estamos hablando aquí de riesgos específicos de empresas o de activos. Tenemos también la teoría de la frontera eficiente, que deriva directamente de la teoría moderna de portafolios. Un portafolio concentrado suele ubicarse fuera de una frontera eficiente, ya que asume riesgos o más riesgos de los necesarios. Tenemos algunas otras, por ejemplo, la parte de evidencia empírica, portafolios concentrados versus portafolios diversificados. Esto quiere decir que estos diversos estudios académicos han mostrado que con 8 a 10 activos no correlacionados se elimina aproximadamente el 70% de los riesgos que podemos tener en la diversificación. ¿Esto qué te ayuda con todas estas teorías, Karim, a realmente tomar decisiones correctas con estudios que vienen desde hace muchísimas décadas? Esto no es algo que nosotros estamos creando en la actualidad, ni lo estamos creando aquí en Inversiones Inmobiliarias, sino realmente toda la diversificación tiene un componente y tiene una base histórica y de muchísimo estudio a lo largo de la historia. Para mí es muy claro. Invertir no es suerte. No es tipo, oye, hoy voy a invertir y ¡bam! Oye, puse dinero en el Bitcoin hace 15 años en 2000, o hace 11 o 12 años en 2014 o 2011, cuando nadie hablaba de esto, y ahí sí era un volado. O sea, es que tú eras el early adopter, y estoy seguro que si platicaras con la gente de esta criptomoneda, la gente te hubiera dicho, estás totalmente loco. ¿Okay? Ahí es un volado, y qué bien tú ganaste al volado del dinero y tomaste la posibilidad de llevar este Bitcoin de $200 a $70,000, vamos a decir hoy en día. Pero un inversionista sabio, el que ha construido ingresos, lo que quiere es construir sobre cimientos, una cimentación sólida. Él quiere que sus habilidades le permita agregar valor sin arriesgar el resto del edificio, y la teoría de la diversificación pues es esta. Ahora, la pregunta que te hago es que hay personas o personajes que quizás ellos han decidido ser concentrados y han tenido éxito, o al contrario, el consenso es que tienes que estar diversificado. Realmente tienes que estar diversificado porque mencionamos y retomamos nuevamente lo del inicio. Si tú solamente dependes de una fuente de ingresos, ya sea que seas empleado o que solamente tienes tu negocio y que solamente dependes de uno, y lo vimos en la época de la pandemia. Muchísimos negocios no resistieron toda esta época en donde nos guardaron en nuestras casas y no tuvimos esa posibilidad de ir generando. Sin embargo, si nosotros tenemos diversificaciones, probablemente en algún momento una fuente de ingresos nos pueda generar más, en algún otro momento puede catapultarse en algunas cuestiones, a lo mejor el dólar, el peso, y puedes empezar a jugar con este dinero. Y la única finalidad de la diversificación es tener, yo creo que, tranquilidad. Ese es yo creo que el objetivo principal,
que tus ingresos vengan de diferentes fuentes y que tú en un momento dado, cuando decidas ya no trabajar más, tengas esa posibilidad de tener esa pensión que tú mismo te creaste en este momento. Ahorita, Karim, estamos viviendo en un México de gente joven. Sí. Nosotros somos jóvenes, todavía estamos en una edad productiva. En las siguientes décadas, todos nosotros vamos a ser de la tercera edad. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para que el día de mañana no dependamos o de una pensión o de la pensión que nos da el gobierno y tener esa tranquilidad de poder generar estos ingresos que nos permitan vivir de una manera, digamos, cómoda en las últimas décadas de nuestra vida? Rodrigo, estás aquí con nosotros también porque vamos a platicar más adelante de Citrus y cómo es una alternativa justamente a la inversión tradicional inmobiliaria para diversificar de manera inteligente, pero tú, como inversionista, como ejecutivo, como empresario, ¿qué opinas del concepto de diversificación? No, pues yo creo que es lo más importante que existe, porque basado en uno de mis ídolos, que es Warren Buffett, una frase que dice que si no generas dinero mientras duermes, estás destinado a trabajar el resto de tu vida. Y también analizando mucho el ver, pues hasta la gente más exitosa nunca tienen solamente un ingreso. Por ejemplo, no sé si ustedes dos ubican a Jason Derulo, al cantante de sus canciones. Él, su primer $1 billón no lo hizo con canciones. No sé si sabían que creó una franquicia de car wash. Entonces entró en el tema del bien raíz porque compran los lotes y luego venden las franquicias, lo mismo que hizo McDonald's, y ahí fue donde hizo su primer $1 billón. También Jay-Z no hizo su primer $1 billón en el tema de la música, porque la música tienes que hacer música, trabajarlo, hacer conciertos, irte de gira. Entonces los músicos se dan cuenta que si quieres en realidad ser billonario tienes que entrar en los negocios. Dr. Dre hizo su primer $1 billón con Beats. ¿Con los auriculares? Exactamente. Entonces, nada más es estudiar los casos de éxito y te das cuenta, nadie logra su dinero solamente con una cosa. Steve Jobs tuvo que entrar en el mundo de la música con el iPod, luego en el mundo de los celulares, o sea, no se quedó solo en las computadoras. Entonces, nosotros nacimos, como dices tú, Ale, en pandemia, gente que cerraron sus negocios y sus restaurantes y todo eso, nos decían, oye, ¿cómo le hacemos para nosotros entrar en el mundo del comercio, que era lo que nosotros pues, nos dedicamos, a vender limón, sin que me tengas que volver agricultor? Entonces nosotros, sin darnos cuenta, al ofrecer pedazos de 1,000 metros cuadrados, pero el dinero que está ahí, estamos agarrando tema de bien raíz, que es la tierra, que todo el día está subiendo de precio, y como dice Mark Twain, invierte en la tierra porque Dios no hace más de ella. Entonces, al darte cuenta y estudiar los casos de éxito, de todos los millones o billones que se han generado, siempre ha sido a través de la diversificación. A mí me gustan mucho los ejemplos que estás compartiendo y quisiera que la gente tome el tiempo de analizar estos. Si tomamos las estrellas del showbiz hoy, del show business, efectivamente tienes dos tipos. Tienes las bandas de gente grande que ha hecho dinero en los 60, que gastó todo su dinero, tomamos el caso de los Rolling Stones o Metallica o grupos de este tipo, o hasta menos grandes como Backstreet Boys, que no han invertido. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacen tours cada cuántos años. Cada vez que necesitan dinero, pues tienen que hacer un tour nuevo. Eso es que la gente está dispuesta a pagar $200, $300, $400 para verlos, probablemente porque su música es buena, aunque es más interesante escucharlos de manera digital que estar allá, vivir la experiencia, pero ellos terminan exhaustos de haber hecho de nuevo 20 fechas. O que estás fatal. Hasta los más ricos, como Michael Jackson, que administraba mal su dinero, justamente tenía que regularmente salir de nuevo a hacer estos tours. Y del otro lado tienes efectivamente la nueva generación de artistas que dice, yo no quiero ser el esclavo del negocio, yo quiero que el negocio sea quien trabaje por mí. Y ellos empiezan a invertir de manera rápida en diferentes negocios y construyen negocios alternativos. 50 Cent también, me acabo de acordar, su primer billón lo hizo con Vitamin Water. Y cuando le dijeron, oye, quiero entrar en el negocio del agua, lo tomaron a loco. Sí. Pero de la nada vendió Vitamin Water a Coca-Cola y le dijeron, eras un pionero, un genio. Entonces, simplemente es algo que nos enseñó nuestro mentor cuando nos decidimos solo ir a Limón. Nos dijo, oye, ¿cuál es tu fruta favorita? Yo le dije el mango y así me dijo, ok, pero ¿cuál se vende más? Y le dije, no, pues el limón. Me dijo, bueno, busca otra fruta. Y me dijo, ¿y cuál se vende más? Y me dijo, no es lo que te guste, es lo que te deje. Entonces me dijo, enfócate en eso y luego ya tus hobbies haz lo que te guste, pero siempre vete por el caballo ganador.
Ale, tú, del punto de vista de la recomendación, de nuevo en esta etapa del programa donde me gusta que la gente se quede con algunos ejemplos y conceptos muy concretos. Algunas desventajas de una concentración exagerada. ¿Qué pasa cuando tienes una cartera de inversión? Imagínate, a mí me gusta mucho el sector turístico y tienes todas tus inversiones en Tulum, o todas tus inversiones en Cancún, o todas tus inversiones en Los Cabos, y desafortunadamente tienes un mal año a causa de un sargazo, o tienes, como en Acapulco, por ejemplo, un evento climático. ¿Qué sucede cuando estás sobreconcentrado? Pues de hecho, hablamos ahorita de lo positivo de lo que es diversificar. Y uno de los errores, o algunos de los errores más comunes que muchos inversionistas cometen es, como tú dices, una concentración excesiva en un solo activo. Invertir solo en lo que conocen o dejarse llevar por modas, por lo que está de moda, por lo que está en auge, por lo que todo mundo habla, y confundir la diversificación con fragmentación. El riesgo más importante de dejar todo tu capital, y es más, endeudarte para poder tener ese desarrollo o esa inversión, es que el día de mañana te puedas encontrar con estos valles que te van a ir llevando como a esta bola de nieve que de repente era una cosa chiquita y empieza a ser muy grande. Tenemos muchos inversionistas que lo que hicieron es descapitalizarse para poder invertir en algo y que ese algo les generara esos rendimientos y esos ingresos que ellos esperaban, y a veces no logra ser el resultado que tú buscabas. Y con este tipo de inversiones, que son inversiones un poco más accesibles, más hechas a la medida del bolsillo de muchísima gente, tienes la posibilidad de no tener solamente una generación de ingresos, sino de poder tener varias, que a final de cuentas ese es el objetivo de diversificar. Ahora, diversificar, creo, requiere, y paso con el ejemplo que nos compartiste aquí, Rodrigo, requiere un poco de curiosidad, porque tienes que entender las bondades y las desventajas de tu propia inversión. ¿Okay? En mi caso, por ejemplo, estoy muy concentrado en el sector inmobiliario turístico, de hecho, en general, muy concentrado en el sector inmobiliario, y ahora estoy viendo cómo me estoy deconcentrando, pero me doy cuenta que requiere que dedique tiempo a aprender a conocer. Entonces, por eso es importante, creo, que la gente entienda que diversificar también te obliga a ser más grande. Tú vienes regularmente al programa con libros de diferentes tipos, y al final encuentras en los libros, en los mentores, en las conexiones con las personas, esta capacidad de poder ampliar tu ángulo de visión y decidir, oye, frente a mí hay oportunidades, ¿cómo puedo maximizar mi posición sobre estas oportunidades? Sí, y es simplemente, como dices tú, analizar qué hacen, luego te enteras por qué los millonarios compran arte, porque luego lo hipotecan y usan ese dinero, entonces ese dinero no le pueden cobrar impuestos, y es simplemente el conocimiento de qué hacer y cómo usar tus activos a tu favor, y eso es cómo se logra solamente con información. También lo que dices tú es tomar riesgos. Yo no conozco a nadie exitoso que no haya tomado un riesgo de decir, oye, pues voy a ver cómo funciona esto, aquí puedo perder, aquí puedo ganar. Si te mantienes en una zona de confort con las mismas inversiones, tienes una probabilidad como de 95% de fracasar, porque no existe ni un caso de éxito que haya logrado fortunas muy grandes sin haber diversificado. Amazon empezó con libros, luego ahorita venden todo, hasta pastas de dientes. Entonces nosotros nacimos de esa necesidad del mexicano, que ahorita ya tenemos inversionistas en más de 8 países, pero inició con los mexicanos que decían, yo consumo el limón, yo sé que cada vez cuesta más, entonces yo quiero participar en ese incremento de precio y en el comercio mundial del limón. Entonces nosotros, de hecho, vino de un libro, se llama El ascenso del dinero, que lo leyó uno de nuestros socios, que es El Financiero, y analizando la historia de la Dutch East India Company, que hace más de 300 años fue la primera empresa que le dijo a cualquier persona de Holanda, ¿quieres participar en el comercio de especias que tenemos nosotros en Singapur, en China? Compra un ticket y cada vez que vendamos canela, clavo, en esa época la pimienta, que era lo más caro, vas a ganar de eso. Entonces nosotros dijimos, oye, a nuestros financieros y abogados, lo podemos hacer con nuestros campos de limón, y pues el resto es historia. Justamente vamos a platicar de Citrus y vamos a platicar de la oportunidad de invertir, diversificar en el sector agrícola y particularmente en el limón. Regresamos, equipo, después del corte. Continuamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos.